Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estamos leyendo esta carta de Santiago, que es una carta punzante. Dice la historia que cuando Sócrates fue llevado ante el tribunal que lo iba a condenar a muerte, él tuvo que definir un poco su labor y su filosofía, y él dijo: Dios me puso sobre la ciudad como un tábano sobre un noble caballo, para que lo pique y lo mantenga despierto. Es decir, él sentía que era el acicate que tenía esa sociedad para mantenerse despierta. Yo digo que la carta de Santiago es un poco como el aguijón de un tábano. El que lee esta carta, si está dormido, se despierta. Nos hace revisar nuestra fe, nos hace evaluar lo que creemos y nos hace cuestionarnos aún nuestra vida espiritual. Esta carta nos pone incómodos, porque estábamos tranquilos, pensando que sabíamos lo que creíamos, que éramos buenos cristianos, pero cuando usted lee la carta de Santiago se sacude todo. Santiago desbarata la tranquilidad, le quita la tranquilidad, dice cosas que nos incomodan y clava el aguijón. Y si usted leyó alguna vez la carta de Santiago y no le pasó eso, es porque no la entendió. Pero si usted la entiende, es una carta incómoda, tan incómoda que Lutero no quería leerla, no quería leerla. Y trataba de borrar todo lo que decía Santiago, porque Santiago dice cosas que son muy fuertes para la vida espiritual. Por allí en la biblioteca tengo un libro que de vez en cuando bajo y leo, que se titula Cristo me dejó preocupado. Y es interesante el título, está muy bien puesto, porque habla de el cristianismo según Cristo, no según la iglesia, sino según Cristo. Dice, cuando usted entiende bien a Cristo, lo deja preocupado leerlo. Y de vez en cuando uno baja ese libro para preocuparse juntamente con Cristo acerca de la realidad. Yo digo que la carta de Santiago, cuando usted la lee, tiene que decir: Santiago me dejó preocupado. Me dejó preocupado. ¿Por qué? Porque no habla de la fe como si fuera una discusión de teólogos. Él dice, la fe hay que ponerla en términos prácticos. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, Santiago acaba de tratar dos temas que los hemos tratado en los encuentros anteriores. Habló de la necesidad de que seamos sometidos a pruebas por parte de Dios y que estamos además sujetos a tentaciones, los dos grandes problemas. Pero también nos habló de los privilegios y que Dios quiere nuestro bien, que en medio de todo esto Dios quiere nuestro bien y nos hizo renacer espiritualmente para una nueva vida, porque somos, como dice él, primicias de sus criaturas. Ahora uno se pregunta cuál debe ser la actitud frente a todo esto.
Y Santiago la va a sintetizar en tres consignas. Tres consignas que dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, usted se va a acercar a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llegar a su corazón. Para que esta palabra llegue a su corazón, uno tiene que aprender estas tres consignas: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tres principios que permiten que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Vamos a empezar por los segundos, por los negativos, para llegar al positivo. En primer lugar, dice prudencia en el hablar, sea tardo para hablar. Estaba en quinto grado de la escuela primaria. Todas las semanas nos daban una consigna que teníamos que repetir todos los días. Y una consigna una vez fue: la naturaleza ha dado al hombre 2 orejas y una boca para enseñarle que tiene que oír mucho y hablar poco. Hablar poco. Lo que quiere decir que hay acá lo que se manda es el control a palabra. Santiago no dice no hable, dice sea prudente en el hablar, tardo para hablar. ¿Qué quiere decir esto de tardo para hablar? Que uno antes de hablar tiene que pensar bien lo que va a decir. Tiene que tomarse el tiempo para analizar lo que va a decir, y después tiene que decidir si lo que va a decir conviene decirlo o no conviene decirlo. Cuando yo me empiezo a pensar, lo primero que pienso es: ¿lo que voy a decir es verdad o es mentira? ¿Es un chisme o es una realidad? ¿Es importante que lo diga o no es importante que lo diga? ¿Es importante que la otra persona lo sepa o no es importante? Sea tardo para hablar, no se apresure a hablar. No se apresure a hablar. Mantenga sus palabras dentro de los límites que los tiene que tener un cristiano. Él va a venir recurrentemente, Santiago, a hablar de una serie de temas. Uno de los temas que habla recurrentemente es del hablar de los cristianos. Y él dice: tenga cuidado cuando habla. Hay un personaje de una obra teatral, es una obra muy, muy interesante, que tiene un personaje que es la tía Jovita. Y la tía Jovita es esa persona que habla imprudentemente. Vio que va a la casa del ahorcado y se pone a hablar de la calidad de la soga. ¿No es cierto? Que es el tema que no tiene que tratar ahí, justamente. Y en uno de los momentos trata un tema, se pone a hablar de un tema que la mete en un pantanal con la gente que está ahí. Entonces la sobrina le llama la atención y le dice: tía, lo que está diciendo. Y ella dice: no, si ya me callo. Desde que comencé a hablar estaba pensando en callarme. Bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿no es cierto? Es decir, en vez de pensar antes, después se da cuenta, pero después no sabe cómo salir del pantano en que se metió. Santiago nos dice: en primer lugar, sea prudente en hablar, sea prudente en enojarse. No dice no se enoje, no dice no se enoje. Hay cosas que tienen que enojarnos, que forzosamente tienen que enojarnos, que gracias a Dios que hay cosas que nos enojan. Pero dice: hay que ser prudente también para enojarse. Hay que valorar, porque si la ira que surge, si el enojo surge de una pasión humana, dice, no va a obrar la justicia de Dios. No va a obrar la justicia de Dios. Entonces tenga cuidado en estas cosas y sea diligente en oír. Esté dispuesto a escuchar. Sea diligente en oír, ¿qué quiere decir? Quiere decir que uno no solamente oír, sino también escuchar, con esa diferencia que hay en el idioma castellano entre oír y escuchar, ¿no es cierto? Oír es simplemente un hecho físico, ¿no? Escuchar es un hecho que tiene que ver con el interior de la persona. Entonces dice, bueno, no dice no hable, no dice no se enoje, pero dice oiga, esté dispuesto a aprender y esté dispuesto a corregir. Esté dispuesto a aprender y esté dispuesto a corregir. Usted sabe que muchas veces uno enseña y se da cuenta que la persona no está dispuesta a aprender, está juzgando lo que le están enseñando, pero no está dispuesta a aprender. Aprender significa voy a tomar eso y lo voy a meter en la vida. Es decir, hace una coraza. Lo que dice no, dice, usted tiene que ser diligente en oír. Y para eso despójese de toda inmundicia
todo lo que ensucia, toda suciedad moral, todo eso deséchelo, y de toda malicia, que es toda actitud negativa, todo vicio, todo eso tiene que ser quitado. Si usted se para y es tardo para hablar, es prudente en las palabras, es prudente con su ira y tiene una actitud abierta, seguramente cuando escuche la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llegue a usted, va a encontrar un terreno apto, va a encontrar algo en usted que es apto. Ahora, nunca hay que olvidarse que esto viene del párrafo anterior. Los párrafos anteriores dijo, miren, ustedes están sujetos a pruebas y a tribulaciones, por lo tanto tienen que enterarse bien qué es lo que Dios dice. Porque si ustedes quieren soportar las pruebas y las tribulaciones, hay herramientas que Dios le da. Pero escuche, atienda a lo que Dios dice, atienda. No sea solamente alguien que pasa y oye y se le fue eso de la cabeza, sino que reciba con mansedumbre la palabra implantada, porque es la que puede salvar el alma de la caída. Sino tenga una actitud receptiva para lo que Dios dice, porque esto es lo que lo puede librar de los fracasos en la vida, de que su alma fracase. Por eso dice, esta palabra puede salvar vuestras almas. Ese salvar vuestras almas está relacionado con las tentaciones y las pruebas. Todos pasamos por tentaciones y pruebas, y el alma ahí puede caer y puede perjudicarse. Se perjudica la vida espiritual. Dice, tenga cuidado, porque lo único que lo puede salvar es que usted conozca las herramientas de Dios que están puestas en usted, que usted conozca la palabra de Dios. Inmediatamente que Santiago dice eso, aparece el tábano y nos pica. ¿Por qué? Porque nos presenta un dilema. Dice, pero no es cuestión solamente que usted escuche la palabra de Dios. Hay un dilema, hay un problema fundamental en los cristianos, que es que muchas veces oímos la palabra de Dios, pero eso no baja a la práctica. Hay un divorcio entre lo que sabemos y lo que vivimos. Divorcio entre lo que sabemos y lo que vivimos. Entonces, a ese divorcio es al que apunta Santiago en este pasaje. Dice, no solamente usted tiene que prepararse para escuchar la palabra de Dios, callándose la boca a tiempo, no airándose por cualquier cosa, quitándose las inmundicias, sino que cuando se presenta frente a la palabra de Dios, usted tiene que decir, ¿qué es lo que va a hacer la palabra de Dios en mi vida? Hay un divorcio entre oír la palabra y ponerla en práctica. Muchos creen que ser cristiano es ir a la iglesia todos los domingos, o que ser cristiano es participar de las actividades de la iglesia, o que ser cristiano es escuchar sermones, o que ser cristiano es leer la Biblia todos los días, orar todos los días, hacer devocionales todos los días. Y Santiago nos diría, ¿usted está leyendo la Biblia? Sí. ¿Qué está leyendo? Proverbios. Todos los días un capítulo. Sí, no le sirve de nada. Porque si no lo pone en la práctica, que usted lo lea, no sirve de nada. Santiago me preguntaría, ¿usted va a la iglesia? Sí, todos los domingos. ¿Y ora? Sí, todos los días. ¿Y escucha el sermón? Sí. ¿Y lee la Biblia? Sí. Si no la pone en práctica, que vaya a la iglesia, que escuche, no le sirve de nada. Es decir, este es el gran aguijón que tiene Santiago, que nos mete en la realidad, en esa realidad que a veces no queremos admitir, pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, que si yo la escucho y no la hago, me estoy engañando a mí mismo, me estoy engañando creyendo que porque escuché la palabra de Dios soy cristiano. Y el cristiano se ve no en lo que escucha, sino en lo que hace. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por lo que escuchen, no por lo que crean, sino por lo que produzcan, por lo que hagan. Y Santiago está en la línea de Jesús, lleva las cosas a la práctica. Si usted lee bien la carta de Santiago, él repite todos los temas del Sermón del Monte, todo lo que Jesús enseñó, y los trae a la práctica de la iglesia en ese momento, diciendo, los cristianos no tienen solamente que leer, no solamente tienen que escuchar, tienen que practicar, tienen que convertir en acción lo que creen. Porque muchos, dice, se están engañando, y hay muchos cristianos que se engañan. Creen que creer es seguir al Señor, y creer no es seguir al Señor, es simplemente creer. El seguir pasa por la vida. A veces estamos siguiendo una rutina religiosa, pero no estamos siguiendo a Cristo.
Estamos siguiendo una rutina religiosa, pero no estamos siguiendo al Señor. Y cuando yo estoy siguiendo una rutina religiosa, pero eso no afecta a la vida, lo que soy no es un cristiano, soy simplemente un religioso. Tiene que caer la ficha en el corazón del cristiano para mostrarle que cuando Dios habla, no habla para instruirme solamente en el ámbito del conocimiento, sino para instruirme en la acción de la vida. No solamente para que yo entienda la palabra, sino para que yo la haga bajar a la acción. Y Santiago dice, mire, dice, el que se acerca a la palabra de Dios, y acá marca un principio fundamental, dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Si la palabra de Dios tiene una cualidad tremenda, que es que cuando yo me acerco a la palabra de Dios, veo la verdadera naturaleza del hombre. Veo la verdadera naturaleza del hombre. Vaya usted un día a un cementerio, cualquier cementerio, y acérquese al lugar donde entierran a la gente y escuche a la gente hablar. Toda la gente que se muere es buena. Toda la gente que se muere es buena. Es noble, el mundo ha tenido una pérdida tremenda, y usted dice, ¿dónde entierran a los desgraciados? ¿Dónde entierran a los que hacen mal? ¿Dónde entierran a un tipo que diga, mire, este hombre, gracias a Dios, que se murió porque era una plaga? Nunca escuché un discurso como ese. Vaya donde vaya usted, ese es el hombre. El hombre disfraza todas las cosas, disfraza todas las cosas. No puede ver su propia realidad. La disfraza. El espejo no miente, no lisonjea, no adula, muestra las cosas como son. La Biblia, dice Santiago, es un espejo. Lo va a mostrar como es. Lo va a mostrar como es. Muestra el estado en que está. Es un testigo fiel. Nos vemos a nosotros mismos con nuestras debilidades, con nuestros fracasos, con nuestros pecados y nos califica. Nos califica. La Biblia nos califica, dice, usted es un necio, es un ingenuo, es un insensato, es un hipócrita, o dice es un sabio, es un entendido, califica, la Biblia califica. Ahora dice, cuando usted se acerca a la palabra de Dios, va a ver su rostro natural como es. Como es. Fíjese que la Biblia no tiene héroes, a la manera que nosotros lo vemos. Le cuenta a David todo lo que hizo y lo muestra en su fracaso también. Con todo. Es esto, esta es la verdad, dice, esta es la verdad, que un gran hombre cayó en una forma estrepitosa y se levantó por la gracia de Dios, pero lo muestra tal cual es. Recuerdo que estaba predicando una semana, hace años, en el Perú. Teníamos, y esto es un dato importante, había una asistencia que variaba entre las 600 y las 700 personas por noche, por lo tanto yo no los conocía. Yo conocía a las personas, conocía al pastor, a la gente que estaba allí, pero estaba predicando en ese lugar. 2 días, los 2 primeros días, vino una mujer por primera vez. Entonces vino el primer día, vino el segundo día, al tercer día vino con el esposo. Yo no la conocía a la mujer esta, pero al 4.º día me entero que tuvo un problema tremendo. Porque salió el esposo enojado con su esposa porque le dijo que ella me había contado a mí los detalles de la vida de él. Por eso yo había predicado como prediqué. Y entonces la mujer vino desesperada. Dice, por favor, dígale que yo al predicador ni lo conozco. Y yo no la conocía a la mujer. Pero el marido había llegado a la casa y había armado un escándalo a la mujer, porque dijo, en estos 2 días que vos fuiste, le contaste a él todo lo que yo soy toda mi vida. ¿No viste lo como predicó? Me habló a mí. Se había puesto frente, yo no la conocía, yo había predicado la Biblia, lo que la Biblia decía. Lo que pasa es que se había visto el rostro natural, se había visto la cara. Y me echaba la culpa a mí y a la esposa. Es que cuando usted expone la Biblia muestra al hombre en su rostro natural, así como el hombre es.
Y cuando usted empieza a hablar, la persona empieza a sentirse incómoda y piensa inmediatamente, la primera bofetada la recibe el predicador. Es él el problema. No, soy yo el problema. Lo que estábamos haciendo era exponer la palabra de Dios. Ahora, Santiago dice, el que considera a sí mismo y se va, y acá ya me habla del oyente olvidadizo, dice, y se va. Como diciendo, el que se miró de pasada en el espejo y se fue y no pasó nada en él, no toma ninguna decisión en su vida, olvida todo esto, no le sirvió de nada mirarse al espejo, no le sirvió de nada. Pero dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, la verdadera ley, la de la libertad, y persevera en ella. Cuando uno mira atentamente y no analiza superficialmente las cosas, analiza la realidad y examina la vida, y entiende, entonces aparece la transformación, el cambio. ¿Por qué? Porque entendió para qué Dios habla. Entiende que esa ley de Dios, y esto es muy importante tenerlo claro, que la ley de Dios es, como dice él, una ley de libertad. Cuando Dios habla, no habla para hundirnos, habla para liberarnos, para darnos libertad. Cuando leíamos recién el pasaje donde dice, sea tardo para hablar, ¿usted cree que es porque Dios le está poniendo una mordaza a su lengua o porque lo está tratando de librar de problemas? Lo que lo está tratando es de librar de problemas. Quiere decir que la ley de Dios es una ley de libertad. Está diciendo, no vaya por este camino, no tome este camino, porque va a quedarse prisionero de eso. Entonces la ley de la libertad dice, el que entiende bien por qué está puesto el espejo, entonces se da cuenta que ese espejo está puesto para que uno se mire y arregle sus cosas, porque lo que Dios busca es que la ley sea ley de la libertad, no de la esclavitud, sino de la libertad. Está advirtiendo Dios de cosas que el que quiere ser libre, el que quiere avanzar espiritualmente, el que quiere modelar realmente su carácter, ser útil al Señor, ser bendición para otros, va a tomar una actitud frente a la palabra de Dios. Va a dejar que esa palabra entre. Va a permanecer en los principios esos de Dios, porque esos son los principios de la libertad. Quiero decir que ya me pegó el primer agigonazo en este pasaje. Me está diciendo, no es cuestión de que usted vaya a la iglesia, que usted escuche, que usted lea, que usted cante y que usted ore. El asunto es que lo que usted escuche lo tiene que bajar a la vida. Y si no lo bajó a la vida, entonces no se engañe a sí mismo. Usted no es un cristiano. Es terrible lo que está diciendo. Por eso es tan dura la carta. Porque me está diciendo que el cristianismo es como el movimiento, se manifiesta andando. Tiene que verse allí. Y entonces me habla del verdadero culto a Dios, la religión pura y sin mancha. Es interesante porque los griegos tienen dos palabras para el término religión, dos palabras. Una palabra designa lo que nosotros entendemos por religión. Pero hay otra palabra, que es la que usa Santiago, que es la que designa la manifestación externa de la religión, lo que se ve para afuera de la religión. Nosotros a lo mejor diríamos la liturgia de la religión, lo que se ve, lo que se manifiesta, lo que se observa en la religión. No lo que pasa por adentro, sino lo que sale afuera, lo que revela el interior. Él utiliza esta palabra para religión y dice la verdadera manifestación de la religión hacia afuera. La verdadera manifestación de lo que creo hacia afuera, lo que tiene que verse, la verdadera religión pura, sin mancha. Usted acá se para y dice, bueno, la verdadera religión es la que canta, ¿no? La que se reúne, la que ora. No, dice, mire, la verdadera religión es esta, la verdadera liturgia, el culto visible que tenemos que ofrecer a Dios. El culto visible que tenemos que ofrecer a Dios lo sintetiza en tres manifestaciones. Él dice, en primer lugar, refrene su lengua. Esta es una forma de dar culto a Dios. Refrene su lengua. Jesús dijo cómo se conocía el árbol. ¿Cómo se conoce el árbol?
Jesús dijo, el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da fruto malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted dice, yo tengo limpio el corazón. Santiago dice, muéstremelo por la forma en que habla. Es decir, mientras que nosotros hacemos énfasis en la parte interna, él me dice, no creo. Porque si usted tuviera limpio el corazón, no hablaría como habla. Refrene su lengua. La manifestación pura de la religiosidad, la verdadera liturgia, es refrene su lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, está engañando su corazón y la religión del tal es vana. Dice, cree que tiene el corazón limpio, pero no tiene el corazón limpio. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De nada vale la liturgia, la adoración, la alabanza, si no estoy rindiendo un culto a Dios en este sentido, en este aspecto. Si no pongo freno a la lengua, mi culto a Dios es vano, hueco y sin sentido. ¿Sí? ¿Usted se da cuenta por qué Santiago nos deja preocupados? Porque todos pensamos que el asunto es la limpieza de corazón. Y Santiago dice, yo la quiero ver en las palabras que usted dice. Me está diciendo, si usted no refrena su lengua, su corazón no está limpio. Se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Después va a volver recurrentemente a este tema, como vuelve a varios temas, pero está señalando esto como una de las bases. La segunda, atienda a los desamparados, atienda a los desamparados. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Viudas y huérfanos eran los desamparados, siempre son el símbolo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de los desamparados. Los desamparados. ¿Por qué? Porque la viuda quedaba en esas sociedades socialmente desprotegida, y los huérfanos también socialmente desprotegidos. Dependían de la caridad de los otros. En el Salmo 68, el salmista dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, porque nadie asumía la paternidad del huérfano ni asumía la defensa de la viuda. Estaban totalmente desamparados. Y Dios dice, yo estoy con el desamparado. Yo estoy con el desamparado. El Señor le reclamó a los fariseos, a los escribas y fariseos, y dice, guardaos de los escribas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Es decir, se quedaban con los bienes de las viudas. Esto es religioso. Cosa que sucede hoy también, Sucede hoy también. De gente que va a determinados cultos y le sacan todo lo que tienen. Todo lo que tiene. Dios siempre tiene en cuenta a los desamparados. Siempre tiene en cuenta. A través del profeta Zacarías, él dijo, no opriman a las viudas, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Fíjense las 4 cosas que dice, ¿no? No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. ¿Usted sabe cuántos talleres clandestinos hay en nuestro país de extranjeros que vinieron acá y que están siendo explotados? Porque son extranjeros y porque no tienen los papeles como deben tenerlos. ¿Usted sabe en otros países como los Estados Unidos cuánta gente es explotada porque no tiene sus papeles, porque es extranjero? Dios dice, no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. ¿Y cuánta gente por su pobreza, por su necesidad, tiene que vender su dignidad? Dios está con todo eso. El verdadero culto a Dios, dice, es acuérdese de los necesitados. Acuérdese de los verdaderamente necesitados. El apóstol Pablo va a decir que hay que ocuparse de las viudas que en verdad lo son, ¿no es cierto? Porque después aparece el avivado. Pero uno tiene que tener la percepción de dónde está la necesidad. Y dice, el cristiano trata de suplir esa necesidad.
Los primeros cristianos fueron los primeros en la historia del mundo que atendieron a los leprosos. Durante el Imperio Romano atendieron a los leprosos. Los iban a alimentar en los leprosarios, lo tenían puestos en lugares apartados, separados de todo para que se largaran como puedan. Allí iban los cristianos a darle alimento. Fueron los primeros que levantaron hospitales para pobres, para que el que no tenía dinero tuviera la misma protección que el que tenía dinero. Fueron los primeros. Fueron los primeros que entrenaron mujeres como enfermeras para que atendieran. Quiere decir que la primera escuela de cirugía fue cristiana. La armaron los cristianos. Y en una sociedad que discriminaba, donde una cosa es tener dinero y otra cosa es no tener dinero, muy similar a la nuestra, los cristianos se preocuparon por aquellos que no tenían, por solucionar el problema de los que no tenían. Usted sabe que hay un proyecto en el que estoy participando de San Miguel Comunidad Donante para las córneas. En nuestro país, solamente en Buenos Aires hay más de 1.700 personas que están ciegas esperando una donación de córneas. Cuando una persona muere, hasta 6 horas después de muerto, se puede sacar la córnea y se puede usar esto. Pero lógicamente los mandamos al cementerio y nadie se acuerda de esta gente para donar la córnea, nada más que eso. Pero si usted tiene dinero y necesita una córnea, la manda a buscar a los Estados Unidos, paga $1.000 la córnea y se la mandan. Quiere decir que esos ciegos están ciegos porque no tienen dinero. Esta es la sociedad igualitaria en la que vivimos. Esta es la sociedad igualitaria en la que vivimos. Y estamos hablando de una provincia nada más, Buenos Aires. Ahora, ¿hay que hacer algo? ¿Hay que hacer algo? ¿Por qué vamos a hacer algo? Porque él lo necesita. Porque está verdaderamente desamparado. Porque el que no puede poner el dinero para recobrar la vista. Y en alguna forma hay que hablar de todas estas cosas, porque esa es la misión del cristiano. Dice, Señor, usted es cristiano, dice Santiago. En primer lugar, fíjese lo que habla. En segundo lugar, atienda a los desamparados. Piense quién está desamparado y tiende una mano allí. Jesús dijo, cuando hagas un banquete, invita a los que no pueden devolverte. Aquel que no tiene. El cristiano tiene que estar preocupado por el que no tiene, preocupado por el pobre, preocupado por el desamparado, por el verdaderamente desamparado. Y en tercer lugar dice, mantenga la vida correcta. La religión pura y sin mácula delante de Dios es guardarse sin mancha del mundo. La vida correcta, que no se deja llevar por las modas, que no se deja llevar por las costumbres, que no se deja llevar por las mayorías, sino que busca ser fiel a Dios. Y si hay que romper con una tradición, hay que romper con una tradición. Y si hay que romper con una costumbre, hay que romper con una costumbre. Y si no hay que adoptar una moda, no voy a adoptar una moda. Pero no voy a seguir lo que siguen las mayorías. Me tengo que apartar de eso. Y Santiago dice, mire, esa es la religión verdadera, es esta. Se ve en lo que usted habla, en cómo se preocupa por el necesitado, si tiene un corazón sensible al necesitado, y si mantiene una vida alejada de las modas y de toda esta corriente que nosotros tenemos hoy, que lleva a donde nos está llevando a este momento. El cristianismo al principio, atendió mucho estas necesidades. Fíjense ustedes cuando el apóstol Pablo habla del que trabaja. Dice, trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, pero no dice para darse todos los gustos. Dice para atender al que tuviera alguna necesidad, para compartir con el que tuviera alguna necesidad. Es decir, mirando para afuera, mirando la necesidad, mirando lo que está alrededor. Dice, esta es la religión. Y parece que Santiago nos está diciendo, ¿usted creía que porque iba todos los domingos a la iglesia y porque cantaba ya era un buen cristiano?
pues le voy a clavar el aguijón. Cuestione su cristianismo. Ahora dice Santiago, usted puede escuchar esto hoy e irse y olvidarse, pero no se olvide que vio su rostro natural. Vio su rostro natural. ¿Le molestó? Es porque picó. Spurgeon, que fue un gran predicador, decía, el predicador que no deja a su congregación inquieta y de ser posible enojada, ha fracasado en su mensaje. Este es un mensaje de Santiago, ¿sí? Un sermón posiblemente de Santiago. Indudablemente Santiago dejaba inquieta y enojada a su congregación, pero les hablaba la verdad. Qué tremendo que uno tenga frente a la palabra de Dios que cuestionar su propia fe y que se dé cuenta que realmente Santiago escribe esto para dejarnos preocupados. Ojalá Dios nos deje preocupados acerca de nuestra propia fe. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.